La primera carcajada fue más hiriente que cualquier bala. Estaba en la barra cuando el infante de marina levantó su vaso y sonrió. Oye, era Angela Nelson, dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Cuál es tu indicativo? ¿O las computadoras como tú ni siquiera tienen uno? La sala estalló en risas. Ese tipo de risa no se desvanece. Te marca. Nadie intervino. Ni siquiera el hombre cuya vida había salvado una vez. Miró su bebida, fingiendo no conocerme. En ese momento sentí que algo se rompía. No con ira, sino con claridad. No me veían como una soldado, como una líder, ni siquiera como un ser humano. Solo una mujer en la habitación equivocada. Dejé mi vaso lentamente. ¿Quieres saber mi indicativo?, le dije. Él siguió sonriendo. No debió haberlo hecho. La mañana en Cádiz traía ese tipo de silencio que no necesitaba permiso para existir. El agua fuera de mi ventana apenas se movía, las luces del muelle se desvanecían contra el primer rayo de luz del día. Serví mi café y esperé el primer cuerno de barco que rompiera el silencio. Para la mayoría, era ruido de fondo. Para mí, era orden. Había crecido con el ritmo de ese sonido. Mi padre solía decir, el océano te entrenó mejor que cualquier comandante, te enseñó paciencia, o te tragó entera. Mi madre cosía heridas y salvaba a hombres que creían que no podían ser salvados. Entre los dos aprendí que la fuerza no era ruido. Era precisión. A los 20 me uní a la armada atraída por las partes invisibles de la guerra, las que se libraban a través de frecuencias, no con fuego. Pasé años conectando señales a la supervivencia, viendo vidas depender de datos que parpadeaban en mi pantalla. Una vez, en un rincón asfixiado por el polvo de Oriente Medio, una unidad de operaciones especiales pidió ayuda por una frecuencia moribunda. 90 segundos después, estaban vivos de nuevo. Su informe oficial lo llamó un canal recuperado. Mi nombre nunca apareció. Después de 8 años en el extranjero, regresé a una oficina tranquila en el Centro de Señales Navales de Cádiz. Me convenía, el zumbido de las máquinas, la disciplina del silencio. Entonces, una tarde sonó el teléfono. Comandante Ruiz, necesitamos que regrese a Cartagena, España. Dirigirá el entrenamiento de ciberdefensa para operaciones de las fuerzas especiales. La línea se cortó, pero el pasado no. Cartagena, la misma base que una vez había enviado al equipo que salvé y nunca lo supo. Miré por la ventana. El mar parecía en calma, pero aún podía escuchar el eco de esa voz rota desde Kabul. Si alguien puede oírnos, estamos muertos. Vivieron. Nadie preguntó quién los había oído. Doblé mi uniforme, metí mi placa de identificación en el bolsillo y cerré mi maleta. No me recordarán, pero yo los recordaré a ellos. La puerta de la cabina se cerró detrás de mí mientras el avión se elevaba entre las nubes, llevando una verdad que nunca me había permitido contar. El sol de California se colaba por los cristales del aeropuerto, afilado y dorado. El aire olía a sal y combustible de avión, demasiado familiar para sentirse nuevo. Cartagena brillaba más allá de la bahía, el tipo de base construida para hombres entrenados para disparar primero y hablar después. Al mediodía entraba en la sala de reuniones, asignada a mi nuevo curso, Integración de Seguridad Táctica Cibernética. El comandante Mateo Briones esperaba. La última vez que había escuchado su voz, estaba pidiendo ayuda a través de la estática y el caos. Ahora, llevaba la confianza perezosa de alguien que ya había olvidado. Me ofreció la mano con una sonrisa. Encantado de tenerte aquí, comandante. Espero que el aire acondicionado no sea demasiado frío para ti. La sala se rió. Sonreí una vez. He sobrevivido a temperaturas peores que el sarcasmo. La risa se desvaneció, pero sus ojos mantenían esa misma chispa despectiva. No tenía idea de quién estaba frente a él. Durante la reunión, les advertí sobre una vulnerabilidad en la red de simulación. Mateo apenas escuchó. Lo tenemos cubierto, dijo. Las mismas palabras que casi los matan años atrás. Más tarde, mientras enseñaba, un joven teniente llamado Eric Guzmán me observó demasiado de cerca. Señora, ¿estuvo usted alguna vez en Kabul? Creo que escuché su voz una vez. La sala quedó en silencio.
Mantengamos eso clasificado, teniente. Volvieron a reír, excepto Eric. Él ya lo sabía. Esa noche noté una foto enmarcada en el escritorio de Mateo, su antiguo equipo, los que yo había salvado. Debajo al fantasma en la máquina. El fantasma había regresado, y nadie la reconocía. Conduciendo a casa, la radio crepitó. Se informa de una brecha de seguridad en la base de simulación naval del Pacífico. Se me heló el pecho. Algo dentro del sistema se había despertado de nuevo y se movía rápido. Horas después, la base estaba en silencio, excepto por el zumbido de las máquinas. En mi monitor parpadeaba un texto rojo, señal no autorizada detectada. Mi reflejo me devolvió la mirada, el fantasma que una vez fui. La intrusión se rastreó a una IP extranjera que escaneaba datos de entrenamiento de las fuerzas especiales. Cada vez que la marcaba, el sistema borraba mi alerta, desestimada por el comandante Briones. Lo estaba ignorando de nuevo. Copié los registros, presenté un informe y lo apagué. A la mañana siguiente en la sesión informativa, di la voz de alarma. Mateo se rió entre dientes. Ruiz es buena con los números, pero esto es combate real. De nuevo risas. Me quedé en silencio, viéndolos cavar su propia tumba. Esa noche Eric se acercó a mí en voz baja. Tenía razón, señora. Alguien está suplantando nuestros simulacros. No lo escuchó de mí. Dije, al menos su nombre todavía escuchaba. Abrí un archivo antiguo etiquetado Red Fantasma. El patrón coincidía perfectamente. El mismo método de ataque de Kabul. La misma arrogancia, la misma ceguera. Me recosté con los ojos fijos en el océano negro más allá de la ventana. Está sucediendo de nuevo, pensé. En la última página del antiguo informe brillaba mi indicativo, Operadora Fantasma 9. Tal vez el fantasma aún no ha terminado de acechar. La pantalla se oscureció y el mar susurró. A la mañana siguiente el aire en el comedor llevaba ese tipo de risa silenciosa que hiere más que las palabras. Desde algún lugar detrás de mí, una voz susurró lo suficientemente alto como para picar. Cuidado, la reina de los datos podría hackear tu cafetera. No reaccioné. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio inquieta a los acosadores más que la ira. Aún así, ardía. No eran extraños. Eran hombres cuyas vidas había salvado una vez sin que ellos lo supieran. Durante la reunión táctica, presenté un informe sobre un flujo de datos irregular en la red de simulación de las fuerzas especiales. Les mostré los patrones de código, las frecuencias repetitivas, la misma estructura que una vez había interceptado en Kabul. Mateo Briones se recostó con los brazos cruzados, con voz suave pero engreída. Relájate, Ruiz. Manejamos la presión, no las contraseñas. La sala estalló. Dejé que la risa siguiera su curso. Luego dije en voz baja, y la presión mata más lento que la ignorancia. Silenció la sala más rápido de lo que cualquier orden podría haberlo hecho. Recogí mis notas y salí, firme pero fría. Al día siguiente me dio la razón. Durante un simulacro costero cerca de Almería, el equipo perdió el contacto. Hemos perdido el canal, no hay GPS. ¿Alguien copia? La voz de Mateo se quebró a través de la estática. Di un paso adelante con las manos en el teclado. 90 segundos de caos en la línea de comandos después, la pantalla parpadeó. El equipo estaba a salvo de nuevo. Buena jugada, Ruiz. Suerte, murmuró. No fue suerte. Fue matemáticas. La sala quedó en silencio. No podían decidir si agradecerme o resentirme. Esa noche me senté sola en el muelle, viendo el reflejo de las luces de la base ondular sobre el agua oscura. Puedes salvar la vida de un hombre y aún así no ganarte su respeto, pensé. No quería crédito. Quería paz, la clase de paz que llega cuando la verdad ya no necesita testigos. Mateo pasó a mi lado, se detuvo por un segundo y luego siguió. Su silencio ya no era ignorancia. Era culpa, y eso era suficiente. Por la mañana el silencio se había convertido en exilio. Las conversaciones morían cuando entraba en la habitación. Las miradas se desviaban, fingiendo que no estaba allí. Había sobrevivido a tipos peores de soledad.
En clase Marcos Cortés, el miembro más joven de las Fuerzas Especiales, sonrió. Señora, ¿puede enseñarnos también a borrar nuestros errores? Las risas estallaron. Sostuve su mirada. No, pero puedo enseñarte a no repetirlos. La sala se congeló y por una vez él no tuvo nada que decir. Esa noche revisé los registros del sistema y encontré la causa de la brecha. La propia clave de acceso descuidada de Marcos. Informarlo lo destruiría. Dudé, luego borré el registro. Proteger la misión, no el ego. Al día siguiente Mateo volvió a bromear. Tened cuidado, chicos. Nuestra dama fantasma podría dejarnos en la estacada. Se rieron y yo respondí en voz baja. No tenéis idea de lo cerca que está ese apodo. Ellos pensaron que era una broma. Yo sabía que no lo era. Más tarde esa noche abrí mi viejo diario de Kabul. Yo era un fantasma para ellos. Tal vez los fantasmas existen para recordar a los vivos lo que el silencio puede hacer. Eric se detuvo inquieto. Señora, el rumor dice que usted fingió la brecha para parecer inteligente. La gente confunde la calma con la manipulación, le dije. Déjalos. Al salir de mi oficina, Marcos y otros dos se reían en el pasillo. La dama fantasma cree que es una heroína. Seguí caminando, pero Eric se volvió hacia ellos, su voz cortando como un látigo. Ella te salvó 2 veces, Cortés. Muestra algo de maldito respeto. El pasillo quedó en silencio. No me di la vuelta. Mis ojos picaban, pero mi espalda permaneció recta. El susurro finalmente había encontrado su eco. En casa, dejé mi placa de identificación sobre la mesa. El nombre atrapó la luz. Ah. Ruiz, Fantasma 9. Un día lo entenderán. No porque yo hable, sino porque dejé de necesitar hacerlo. Cartagena brillaba esa noche de viernes. La clase de brillo que hacía olvidar lo oscuro que podía volverse el océano. El equipo me arrastró al bar El Ancla del Pacífico, su lugar favorito, para beber ruidosamente y hablar aún más ruidosamente. Negarse no era una opción. Solo demostraría que no pertenecía. Llevaba vaqueros, una camisa negra, el pelo recogido. Por fuera, me mezclaba. Por dentro, llevaba el mismo silencio frío que nunca entenderían. La cerveza se derramaba, las risas resonaban. Brindaron por los simulacros y los casi accidentes, luego pasaron a su broma favorita, yo. Reina de los datos, operadora fantasma, dama fantasma. Marcos Cortés, borracho y engreído, levantó su vaso. Oye, Ruiz, dinos tu indicativo. ¿O la computadora te dio uno? El grupo rió, despreocupado y cruel. Mateo Briones, sentado cerca, sonrió. Con calma, chicos. Es sensible. Pretendía sonar amable, pero cayó como una cuchilla. Los miré. Los mismos hombres cuyas vidas había salvado sin que ellos lo supieran. Las mismas voces que una vez habían gritado pidiendo ayuda a través de la estática. Dejé mi bebida con voz tranquila. ¿Quieres saber mi indicativo? Silencio. Es Fantasma 9. La risa se detuvo. Eric Guzmán se levantó atónito. La Fantasma 9 de Kabul. Eras tú. Mateo se puso blanco, la comprensión arrastrándose por su rostro. Eso es clasificado, Ruiz. No deberías bromear con eso. Tienes razón, dije. Lo era hasta esta noche. Incluso la gramola pareció morir. Un suboficial mayor dio un paso adelante con los ojos muy abiertos. Comandante Ruiz, mi hermano estaba en ese equipo. Usted lo salvó. Cada rostro se volvió hacia mí, apesadumbrado por el shock y la culpa. No me sentí victoriosa, solo vacía. Hizo falta humillación para que me escucharan. Salí a la noche. Detrás de mí, la voz de Mateo se quebró. Ángela. No miré hacia atrás. No preguntaste, Mateo. Esa es la diferencia. Al amanecer, la base estaba en silencio, de la manera en que la vergüenza silencia las cosas. Algunos asintieron al pasar. Otros no podían mirarme a los ojos. La verdad se había extendido más rápido que cualquier mentira.
En el cuartel general, un archivo esperaba en el escritorio. Operación Red Fantasma, Operadora Fantasma 9. Comandante Ruiz, su indicativo era clasificado, dijeron. Usted lo reveló. Respondí simplemente, no lo revelé. Solo dejé de negarlo. Siguió una investigación. Mateo testificó afirmando que nunca supo quién los había salvado. Eric habló después. Señor, fue ella. Lo vi. El silencio que siguió fue más pesado que el juicio. Más tarde el contraalmirante Fernández me llamó. Comandante, lo hemos sabido durante años. Usted mantuvo su juramento. Eso es lo que importa. Me entregó una orden de traslado. Con efecto inmediato, usted es reasignada a la División de Inteligencia Conjunta de Madrid. Afuera, Mateo esperaba, su voz apenas se oía. Nunca te di las gracias. No me debes las gracias. Te debes a ti mismo la honestidad. Esa noche me senté bajo la luna pura, agarrando mi placa de identificación. Se acabó, susurré. Pero el mar respondió suavemente. Todavía no. Las olas entraban lentas, constantes, como la verdad misma, inevitable, paciente e imposible de silenciar. 2 años después, Madrid se movía como un mapa viviente de decisiones silenciosas y consecuencias ruidosas. Lideraba el grupo de trabajo Línea Roja, el pequeño equipo que vigilaba los drones de la Armada para que el resto de la flota pudiera dormir. En el mar, habíamos luchado contra tormentas. En Madrid, luchábamos contra la certeza. Una noche de noviembre la consola escupió una alerta, intrusión en un canal de control de fuego. La pantalla mostraba Trípoli como objetivo. Se me revolvió el estómago cuando el análisis de patrones iluminó coordenadas desviadas exactamente 400 metros, la misma firma de error que había acechado a Cartagena. Si el ataque se concretaba, morirían civiles. Lo llevé a la cadena de mando. El coronel de guardia se opuso, insistiendo en que tenían confirmación de campo y que procedieran. Fui directa. El flujo de datos estaba comprometido y el ataque debía ser abortado. Él ladró que la orden se mantenía. Respondí que salvar vidas también era una orden. 10 minutos pasaron como un detonador. Con el mando estancado, ejecuté una anulación en una ruta redundante y bloqueé el control el tiempo suficiente para congelar el dron a mitad de vuelo. La alarma gritó, las radios se llenaron de acusaciones. Un técnico tembloroso anunció que la anulación había venido de mí. El almirante Fernández se conectó y me preguntó mi razonamiento. Expliqué que el código de la Línea Roja había sido clonado de la brecha de Cartagena de 2 años antes y que disparar mataría a inocentes. Hubo silencio mientras revisaba la transmisión. Luego confirmó el aborto. Cuando los registros se reconciliaron, el mapa mostraba a los cazas moviéndose en el antiguo patrón. Nuestra decisión había evitado una catástrofe. Fernández me dijo, la competencia no grita. Salva vidas. Esa noche los documentos de ascenso esperaban en mi escritorio. Observé las luces del Ministerio de Defensa y pensé en los hombres que una vez se rieron de mi silencio. Ahora ese mismo silencio los había mantenido vivos. A finales de otoño, la oficina estaba lo suficientemente tranquila como para escuchar el tenue zumbido de la ciudad más allá de los muros del ministerio. Mi asistente anunció una visita. Cuando la puerta se abrió, Mateo Briones entró. El uniforme que llevaba parecía gastado en las costuras, el tipo que había visto demasiados despliegues y demasiados arrepentimientos. Habían pasado 2 años desde la última vez que lo había visto. Se paró frente a mi escritorio, pero no me miró a los ojos. El silencio entre nosotros era pesado, viejo e inacabado. No tenías que humillarme esa noche, dijo finalmente. Me recosté en mi silla, observándolo luchar con las palabras. No lo hice, dije. La verdad lo hizo. Asintió una vez con la mandíbula tensa. Tenías razón, Ángela, en todo, sobre el respeto, sobre el silencio. Pensé que la fuerza era ruido. No, Mateo, le dije. La fuerza es claridad. Soltó un largo suspiro, luego metió la mano en su chaqueta y colocó una pequeña tarjeta en mi escritorio, una fotografía de una clase de entrenamiento de las fuerzas especiales. Cambiamos el plan de estudios, dijo.
La inteligencia es parte de cada curso de las fuerzas especiales ahora. Estudié la foto. Los rostros eran jóvenes, decididos, sin cicatrices. Así es como se pide perdón, dije en voz baja. Sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Luego su expresión se oscureció de nuevo. Sabes, todavía hay gente que piensa que hiciste lo del fantasma 9 por fama. Son libres de pensar lo que les ayude a dormir, respondí. Pero yo sé mejor, dijo. Ambos nos quedamos en silencio. Por una vez, no era el tipo de silencio que dolía. Era el tipo que resolvía las cosas, el tipo que significaba que finalmente habíamos dejado de luchar contra fantasmas. Antes de irse, Mateo dudó en la puerta. Si alguna vez te preguntas si valió la pena, lo detuve. Valió la pena porque estás aquí. No discutió, solo asintió y se fue, dejando que la puerta se cerrara suavemente tras él. El sol poniente se extendía por la oficina, bañando todo en oro, el escritorio, la pared, la placa con el nombre que decía Capitana Ángela Ruiz, subdirectora de Inteligencia Naval. Por un largo momento miré por la ventana. El puerto de abajo brillaba como un recuerdo, barcos alineados en perfecta quietud. El tipo de orden que solo se gana después del caos. Mi reflejo se fusionó con el suyo, parte del mundo en el que una vez tuve que luchar para ser vista. El perdón tampoco es ruido, pensé. Es solo la ausencia de guerra. Y por primera vez en años, el silencio a mi alrededor no se sintió vacío. Se sintió completo. 10 años después, Cádiz olía igual, a sal, a metal y a algo parecido a casa. La luz de la mañana golpeaba el puerto en delgadas líneas doradas mientras la banda de la Armada afinaba en cubierta. Filas de jóvenes oficiales, erguidos en sus nuevos uniformes, rostros brillantes con la mezcla de orgullo y nervios que también recordaba. Subí al podio, la brisa ondeando el blanco de mi chaqueta. Contraalmirante Ángela Ruiz. El título aún me parecía un lenguaje prestado para algo que había pasado toda la vida ganando. Miré el océano de rostros, hombres y mujeres que aún no habían aprendido que la victoria a menudo viene envuelta en silencio. Mi discurso fue corto. No necesitaba ser largo. Hablé de deber de escuchar más que de hablar, de saber cuándo ser ruidosa y cuándo estar quieta. Aplaudieron cortésmente sin darse cuenta de que esas palabras habían sido talladas en años de ser ignorada. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba por el muelle, una joven teniente se acercó. Su uniforme era demasiado impecable, sus ojos demasiado brillantes. Señora, me uní por usted, dijo. Por la historia del fantasma. Sonreí. Entonces no seas como yo. Sé mejor y sé más callada solo cuando importa. Ella dudó, luego me entregó un pequeño pin, un escudo plateado con forma de circuito fusionado con un ancla. Protocolo de línea roja de operaciones, dijo. Ahora es parte del entrenamiento de las fuerzas especiales. En la parte inferior, grabado en letra pequeña, había 5 palabras, en honor al fantasma 9, ya no olvidamos a los fantasmas, señora. Por un momento no pude hablar. El pasado, una vez enterrado bajo el ridículo y el secreto, se había convertido en parte de sus cimientos. Habían construido una doctrina a partir de una mujer a la que una vez se negaron a ver. Cerré la mano alrededor del pin, sintiendo su peso ligero, pero no pequeño. A medida que la multitud se dispersaba, me volví hacia la última fila. Mateo Briones estaba allí vestido de civil, su postura aún increíblemente recta. La jubilación lo había suavizado. La arrogancia se había desvanecido hacía mucho tiempo. Cuando nuestras miradas se encontraron, levantó la mano en señal de saludo. Lo devolví nítido y seguro. No quedaba amargura. No se necesitaba disculpa. Más abajo en el muelle, Eric Guzmán esperaba. Había cambiado su equipo de combate por la vestimenta de profesor, el tipo de hombre que llevaba el respeto como otros llevaban medallas. Caminamos uno al lado del otro por las tablas de madera, la marea lamiendo bajo nosotros. Es curioso cómo una broma de bar se convirtió en una doctrina de la Armada, dijo. Reí, el sonido bajo y fácil. La venganza es ruidosa, le dije. La redención susurra. Él asintió. Y por un rato solo escuchamos el crujido de las cuerdas, el zumbido de los barcos, las gaviotas distantes llamando sobre la bahía.
No quedaba nada que demostrar. Cuando él se fue, me quedé. El muelle se extendía hacia el agua como un puente a otra vida. El mar estaba en calma hoy, como solo lo está cuando la tormenta ya ha pasado en otro lugar. Me quedé allí hasta que el murmullo de la multitud se desvaneció, y el mundo volvió a quedar en silencio. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi vieja placa de identificación, los bordes desgastados por el tiempo. Las letras eran tenues pero aún estaban allí. A Ruiz, Fantasma 9. La volteé en mi mano, dejándola atrapar la luz de la mañana. No tienes que gritar la verdad, susurré. Solo tienes que vivirla. El viento se movía a través del aparejo sobre mí, mezclándose con el ritmo constante de las olas. Era el mismo sonido que había escuchado toda mi vida. El sonido del deber, de la memoria, de la paz, el sonido del agua. Mientras la escena se desvanecía con el suave murmullo de la marea, el mundo se redujo a una verdad silenciosa. Contraalmirante Ángela Ruiz Red, fundadora del Protocolo de Integridad Red Line, Armada de España, y debajo de ella, solo el océano respondió.